Buenos días a todas y a todos, hechas las primeras pruebas. Bienvenidos a esta casa y a este seminario. Va a haber una presentación de entrada de dos personas que nos acompañan aquí. Una es José Luis Martínez Donoso, director general de esta casa y gran luchador por los temas de la discapacidad desde su juventud, desde niño. Y también Pilar Villarino, que es la directora ejecutiva de el CERMI y secretaria de la Fundación Mujeres CERMI. Así que, José Luis, tienes la palabra. Siempre me pasa igual, ¿eh? Parece mentira que esté en esta casa tantos años. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Bueno, van poco a poco conectándose. Tenemos casi 1000 inscripciones, con lo cual, bueno, espero que durante los próximos minutos se vayan conectando. Ya la cifra va aumentando. Y nada, saludar y dar la bienvenida al primer ciclo de los seminarios que vamos a realizar avanzando en los derechos de las personas con discapacidad, donde abordaremos el impacto de la reforma legal en materia civil y procesal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El primer seminario de hoy, titulado Dejando atrás la incapacitación judicial a favor de un sistema con apoyos, dirigido al movimiento asociativo de la discapacidad. Pero no podía dejar pasar y agradecer en todo caso la gran cooperación del CERMI, el Consejo General del Notariado, de la Fundación Aequitas y de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares en la organización de este acto, este seminario, así como la colaboración muy estrecha que se mantiene para el mismo con Plena Inclusión España, la Confederación Salud Mental España, la Confederación Autismo España, Down España y también la Confederación Aspace España. La reforma de enorme calado, la más importante desde 1889, afecta a más de 140 artículos de hasta 8 leyes. Es todo un avance en la protección jurídica de las personas con discapacidad, dando así cumplimiento al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gran redacción del proyecto de reforma que inició por el Real Patronato de la Discapacidad en la Comisión de Asuntos de Legislación y continuó por la Comisión General de Codificación. Pasó del proyecto por hasta 3 titulares del Ministerio de Justicia, amplio apoyo parlamentario, informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de profesionales legales, colegiados, abogados, notariado y finalmente del propio Consejo de Estado. Pasó de un sistema que todos conocíamos y que sabíamos que tenía que reformarse, y sobre todo por el transcurrido del tiempo, paternalista, hacia un sistema de apoyos, fomentando en todo caso el respeto de la autonomía, voluntad, deseos, preferencias y decisiones que debemos tener las personas con discapacidad. Fundación 11 seguirá difundiendo esta reforma de gran impacto. Creemos que es bueno que la carretera esté hecha, pero ahora hace falta que los vehículos circulen por ella. Y desde Fundación 11 trataremos, en todo caso, de que esto sea así, en conjunción con el CERMI, de la mano del mismo, para que podamos, como digo, llevar a buen término todas estas reformas. Yo espero que sea un primer seminario que satisfaga a todos, que tomemos nota precisamente para poner esos vehículos en la carretera. Y reitero, muchísimas gracias a todos y a las entidades que han hecho posible que hoy estemos en este seminario. Muchísimas gracias a todos y buena jornada. Buenos días a todas y a todos. Un saludo a las personas que estáis conectadas a través de la plataforma. Un saludo a las personas que vais a participar ahora como ponentes y buenos días a las compañeras y compañeros que estáis aquí, Miguel Ángel, José Luis
Por mi parte, complementar lo que acaba de decir José Luis, diciendo lo primero de todo que hoy nos levantábamos con la publicación en el BOE de esta ley, o sea que esto ya es imparable, dentro de 3 meses entra en vigor y creo que lo primero que debemos es sentirnos orgullosas desde el movimiento social de la discapacidad, porque gracias a esta labor de muchísimos años, lo mencionaba José Luis, desde aquellas reuniones que se hacían en el Real Patronato, desde la propia labor de la Convención, que todos decíamos, el artículo 12 es el complicado, vamos a ver cómo lo hacemos, era lo que asustaba un poco, lo que suponía el mayor reto. Yo creo que la mayor innovación que supone la Convención, que ya de por sí es un ejemplo claro de esa innovación social que defendemos desde la discapacidad. Como digo, gracias a esa labor conjunta de empuje, de insistencia, de proactividad del movimiento CERMI, hemos podido conseguir que al final esto cristalice en el BOE de hoy. Yo creo que es importante también poner en valor aquí que al final sin alianzas no conseguimos nada. En este mundo, en este siglo XXI, las alianzas son esenciales, siempre lo han sido y siempre han sido uno de los elementos que de alguna manera caracterizan la labor de nuestro movimiento social. Creo que es justo decir aquí que ese apoyo, ese entendimiento que hemos tenido con los operadores jurídicos, que son esenciales, son una parte vital para poder cristalizar esta reforma, es básico, liderado desde el notariado, y está aquí con nosotras Almudena, que ha sido una compañera de viaje desde el principio de esos trabajos a los que aludía ya Miguel Ángel y José Luis. Y creo que, como digo, que se hayan podido sumar a esta grandísima alianza otros operadores jurídicos es esencial y creo que hay que ponerlo en valor hoy aquí en estas primeras palabras. Y creo que es importante también ese consenso político que, una vez más, conseguimos desde el movimiento de discapacidad en leyes de cabecera y esenciales. Aquí han pasado muchos ministros, muchas ministras de diferente signo político y siempre apoyando a la discapacidad y al final a los derechos de las personas. Creo que es importante ponerlo en valor también. Y finalmente decir que tenemos una ley pionera a escala de la Unión Europea y de las pocas del mundo, seguramente tan innovadora en esa defensa de derechos en la legislación civil, que, como digo, en uno de los artículos más difíciles de cristalizar en la Convención. Nos queda ahora, me sumo a lo que acaba de decir el director general de la Fundación 11, aterrizarlo en la sociedad, que se acabe de comprender esta grandísima reforma y que, por tanto, su aplicación sea lo más útil posible y que se realice cuanto antes. Yo, por parte del CERMI, nada más, agradecer la labor de las entidades que se han implicado especialmente, ya las ha nombrado hace un momento, pues, Plena Inclusión, la Asociación de Entidades Tutelares, ASPACE, Consorcio Autismo, Confederación Autismo España, Salud Mental, Down España, y a todo el movimiento CERMI, que todos a una, pues yo creo que es como se avanza y cómo se consiguen estos logros tan importantes. Desear que el seminario sea todo un éxito y muchas gracias por contar con nosotros, como siempre. Vamos a tomar una foto de familia, si queréis, y empezamos enseguida. Perdón.
Nada, gracias a vosotros. Muy bien, pues continuamos con el acto en tiempo y forma. Bueno, pues reiterar el agradecimiento a los que estáis presentes, a los que estáis online y a nuestros ponentes, que como ya se han comentado anteriormente de qué institución representan, yo creo que no los voy a repetir, pero los presentaré a continuación. Nos acompañan también de Plena Inclusión España, Enrique Galván e Inés de Araoz, de Confederación de Autismo, doña María Pindado, de Down España, Agustín Matías, y Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental, que está desde Asturias. Y finalmente Ángeles Blanco, asesora jurídica de la Confederación ASPACE y, por supuesto, de las Fundaciones Tutelares, Irene Yepes, su directora. Como se ha dicho, hoy es el día de la publicación. Yo he traído impreso las 68 páginas de reforma de 8 leyes de cabecera. Empezamos a trabajar este tema hace 14 años en la Comisión de Legislación del Real Patronato, que me honra presidir, con mucha otra gente, con muchas otras personas, algunas de las cuales nos acompañan, como Almudena o Torcuato hoy aquí, y muchas instituciones también, desde el Consejo General del Poder Judicial a otras entidades. 140 artículos que han modificado estas leyes y más que tienen que venir, porque no se han atrevido a incluirlas ahora. Por tanto, solo Irlanda, Canadá y España tienen una modificación de este calibre. Quizás de las más novedosas es la de España, porque otras han quedado a mitad de camino. De todas las maneras, pues nos hubiera gustado que fuera más amplia, pero bueno, hemos llegado hasta donde hemos podido. Por eso estamos haciendo este ciclo de seminarios, avanzando hacia los derechos de las personas con discapacidad que hemos programado en esta reforma. Este seminario de hoy es la gran reforma del derecho civil, dejando atrás la incapacitación judicial en favor de un sistema con apoyos. Y tenemos aquí para debatir de este tema a Almudena Castro Girona, notaria de Barcelona, directora de la Fundación Equitas, conocedora en gran profundidad y autora de algunos de los artículos, aunque luego después, evidentemente, los artículos que están en las Cortes han sido aprobados por los padres de la patria, los diputados y senadores, pero bueno, hay que decirlo. Don Gregorio Sarabia Méndez, delegado de los Derechos Humanos y Convención de la ONU de la Discapacidad del CERMI estatal. Don Torcuato Recover, abogado, Asociación Española de Fundaciones Tutelares y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión. También Torcuato ha sido uno de los redactores en la sombra de todo este proyecto. Si no hubiéramos hecho un proyecto con su memoria económica correspondiente, probablemente mi experiencia de administración antes y ahora aquí, esto hubiera tardado muchísimo más tiempo. Precisamente esa memoria económica fue financiada por el Consejo General del Notariado y por Fundación 11. Lo digo por poner las cosas en su sitio y porque realmente para la experiencia es que no hay reforma legal sin memoria económica de los costes. Además, así lo exigen las leyes, ¿no? Gracias por estar aquí, compartir con nosotros el trabajo que cada uno realiza en su ámbito y que ha favorecido la consecución de esta reforma histórica. Bueno, pues vamos a empezar el seminario. Tenemos un hashtag que es sujetos y no objetos, que le pediría a todos que tuitearais. Simplemente un comentario. Sin esto hoy no estaríamos haciendo este seminario. Precisamente el cupón de hoy, del 3 de junio, está dedicado a la Semana del Medio Ambiente. ¿Cómo vamos a organizarlo? Habrá un debate 30 minutos y unas preguntas 30 minutos. Los ponentes tienen 3 minutos máximo para contestar, que no hay que agotar ese plazo, y luego habrá otras intervenciones de los presentes en la sala o a distancia, y se pueden hacer preguntas por el chat. Entonces, tendremos 4 bloques, como hoja de ruta que voy a decir. El primero, una introducción sobre la reforma. El segundo bloque es la transitoriedad. En tercero es los apoyos, que es la madre del cordero. Y finalmente, la aplicación de la ley, ¿vale? Entonces, ya empezamos. La primera va para Almudena. Almudena, ¿qué supone esta reforma? ¿Cuáles son los principios y objetivos en los que se basa la misma? Adelante. ¿Le dais voz, por favor?
Estás muteada, pero a lo mejor tienen que darle paso desde... Eres tú, Almudena, tienes que darle a quitar el silencio. No. Bueno, mientras arregla esto y lo arreglan por ti o por teléfono, damos la palabra entonces a Gregorio del CERMI. ¿Qué supone pasar de un sistema jurídico de sustitución a uno fundamentado en la igualdad de los derechos humanos? Adelante, Gregorio. Pues nos pasa igual. Luego, el problema es nuestro. El problema es nuestro. Torcuato, ¿tú puedes hablar? No, le pasa exactamente igual. Bueno, espero que los técnicos lo hayan resuelto. Hemos estado anteriormente haciendo pruebas, lo digo para que todos los que estáis en el seminario lo sepáis. Pero bueno, esto a veces pasa, la informática te gasta estas bromas. Entonces, bueno, vamos a ver si se puede arreglar el problema y empezamos de acuerdo con lo previsto. ¿Sí, Gregorio? ¿Puedes hablar? Yo creo que sí. Sí, pues adelante. La pregunta tuya es, ¿qué supone pasar de un sistema jurídico de sustitución a uno fundamentado en la igualdad de los derechos humanos? Adelante, tienes 3 minutos. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que lo primero que supone es tomarse en serio la premisa de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a tomar sus propias decisiones, un derecho que tiene que ser respetado y que es una cuestión de derechos humanos. Es decir, si tenemos en cuenta para qué existen los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que existen porque la realidad y muchas veces también el derecho avasallan los derechos de ciertas personas de manera arbitraria. Y en este sentido las privan de ejercer los mismos derechos que las demás personas. También hay que tener en cuenta que tradicionalmente las limitaciones a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por la discapacidad, sino que, tal y como se sostenía en el modelo médico rehabilitador, sino del entorno, de las barreras físicas, de las barreras comunicacionales, cognitivas, jurídicas, etcétera, que existían. Por eso es importante tener en cuenta lo que se denomina el enfoque social de la discapacidad. Y esta reforma normativa, impulsada por esta ley, va de la mano de esto. Por lo tanto, tiene que ir de la mano del cambio del entorno, de una transformación de la mentalidad social y especialmente de la mentalidad de los operadores jurídicos, como luego vamos a poder ver. Por lo tanto, las discusiones sobre el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre su vida, su lugar de residencia, su cuerpo, sus relaciones afectivas y familiares, se van a seguir enfrentando a argumentos a favor de la prevención y la cura de la discapacidad, porque no es fácil el cambio de mentalidad del que estamos hablando. De todas formas, más allá del peso que tiene esta larga tradición médica, paternalista, como se decía al comienzo del año, capacitista, que muchas veces ha sido incapaz, ¿no?, de considerar a las personas con discapacidad en su justa medida y con el reconocimiento de todos sus derechos, con la reforma de esta ley va a cambiar. Muy bien. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a Almudena. ¿Y qué supone esta reforma? ¿Cuáles son los principios y objetivos en los que se basa la misma? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Permíteme, por supuesto, y por favor, agradecer tanto al director general Donoso como a Pilar Villarino sus cariñosas palabras y remarcar que yo creo que cuando se actúa en favor de las personas se pueden generar consensos, que es lo más importante, y por otro lado, la actuación conjunta bajo el impulso fundamental del CERMI ha sido vital para conseguir que se haga realidad este sueño, que en realidad es lo que supone esta reforma. Supone hacer realidad la dignidad y la igualdad de todo ser humano con independencia de sus circunstancias y de su condición. Supone mejorar nuestro derecho privado, el tomar decisiones por parte de una persona con apoyo, con salvaguardias, con las medidas que sean necesarias, pero que sean tomadas por parte de la propia persona. Creo que es algo que es fundamental en nuestro derecho. Los principios y los objetivos en los que se basa. La primera vez que leí la Convención, cuando se aprobó el artículo 3 y tanto el artículo 12, en diciembre de 2006, que se aprobó en esa fecha, me resquebrajó por dentro los principios que decían tomar las propias decisiones, la autonomía de la voluntad. ¿Por qué?
porque históricamente se ha negado no a la discapacidad física, sino a la discapacidad psíquica, intelectual o psicosocial, la aptitud para tomar decisiones. Es decir, que se consagre el principio de autonomía con apoyos, pero autonomía de todo ser humano, creo que contribuye a que nuestro derecho sea mucho más humano y se consagre esa dignidad de todo ser humano y ese libre desarrollo de la personalidad que consagra el artículo 10 de nuestra Constitución. Intento ser breve, que si no ya sabes que me enrollo. Sí, sí, nos conocemos ya hace muchos años. Muchas gracias tanto a Gregorio como a Almudena. Le damos la palabra pues ahora a Torcuato. ¿En qué consiste el sistema de apoyos, Torcuato? Pues te tenemos muteado. Ya está, ya está. Adelante. Ahora sí era yo. Decía que buenos días y gracias por estar aquí, gracias por invitarme. En un día efectivamente histórico, como tú decías, hoy por fin se ha publicado en el BOE, hoy ya entra en nuestro ordenamiento de una forma directa y precisa, aunque haya que esperar estos 3 meses de vacacional y el espíritu de la Convención se mete ya por fin en el Código Civil, ¿no? Pues la pregunta que me hacías, por centrarme en esa y acotarme al tiempo, es quizá la gran pregunta de este tema, de fondo. ¿Qué es eso de los apoyos, ¿no? ¿En qué consiste y cómo se van a vertebrar y cómo se va a hacer efectivo que una persona pueda ejercitar su capacidad jurídica, ¿no? Porque yo lo decía hace poco en un artículo, lo que nadie puede decir, lo que nos están diciendo quizá algunas personas más críticas con la reforma es, parece que de pronto ha desaparecido la discapacidad, parece que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ahora van a poder tomar decisiones cuando su situación no ha cambiado. Bien, la diferencia está en que el ordenamiento establece ahora que todos los operadores jurídicos tendrán que hacer un esfuerzo para facilitar que puedan ejercitar, mejor dicho, esa capacidad jurídica mediante precisamente los apoyos, los instrumentos que permitan que una persona pueda adoptar decisiones. Y ese concepto jurídico, ese concepto no es solo jurídico, es un concepto amplio que entra, introduce en el mismo tanto los elementos de accesibilidad, cuestiones que permitan que puedas comprender mejor las cosas, que alguien te ayude a entenderlas, sistemas de comprensión alternativa, sistemas de imágenes, cualquiera de estas cosas que nos puedan permitir conocer de qué se está tratando, cuál es la información precisa para adoptar una decisión. Con todo esto, además, ayudarle, por tanto, a que una persona pueda saber, pues, desde decisiones jurídicas tan habituales como hay que vender la casa de los padres cuando estos han fallecido, o hay que decidir qué se hace con un dinero que hay en el banco, o cambiar el dinero de cuenta bancaria, o abrir o no una cuenta bancaria, operaciones que en principio tienen una terminología en muchos casos obtusa, que no suele ser fácilmente accesible. Pues en todos estos ámbitos entraría ese concepto genérico amplio de los apoyos, que van, igual se puede entender hasta desde el punto de vista físico, desde el bastón a la silla de ruedas, pasando por todos los elementos fundamentales de la accesibilidad cognitiva. La lectura fácil, el facilitador, la persona que te ayuda a comprender aquello de lo que estás hablando, sobre lo que tienes que decidir, la persona en la que tienes confianza, que te ayudará efectivamente a tomar esa decisión. Esto es el concepto amplio de apoyo que va a ser tan versátil como todo este sistema. Es decir, podrá ser apoyo específico para una determinada cuestión, pequeño, determinante, inmediato, o podrá ser amplio y continuo y permanente en función de la necesidad de la persona. Es un concepto genérico, versátil. Como tan versátiles somos las personas, como tan diferentes somos las personas, como tan distintas y tan plurales son nuestras necesidades y nuestras decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Has apurado el tiempo, pero ha estado muy bien. Pasamos al siguiente bloque, que es el referente a la transitoriedad. Es la preocupación de muchos padres y muchas asociaciones. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Es decir, ¿cómo aplicamos la ley para los que ya están dentro del sistema de incapacitación? Entonces, la primera pregunta, que es doble, es para Almudena. ¿Qué pasa con los 250.000 personas que están actualmente incapacitadas judicialmente? ¿Y qué pasará con las personas con discapacidad que cumplan 18 años a partir de la entrada en vigor de la ley el 3 de septiembre del presente año?
Adelante, Almudena. Es un día después de mi cumpleaños, yo no cumpliré 18, cumplo unos cuantos más, pero yo espero que lo primero que tienen que hacer es soplar las velas y celebrar que hayan llegado a la mayoría de edad. Centrándome en qué pasa con los que están actualmente incapacitados. A ver, la ley prevé, voy a intentar ser telegráfica por razón de tiempo, un régimen, por un lado, de adaptación y por otro, los que están sometidos a tutela a día de hoy quedan automáticamente por las disposiciones finales de la ley, quedan sometidos a curatela representativa, la medida excepcional de las excepcionales dentro de lo que es el ámbito del régimen de código, del nuevo código. Y todos tendrán que regirse, los curadores actuales, con los principios de la nueva norma. Pero lo fundamental es que se establece un plazo de 3 años para que los que están actualmente incapacitados establezcan una revisión de todas las resoluciones para que verdaderamente se implique y se establezca un sistema de apoyos. Esa revisión la puede solicitar la propia persona con discapacidad y determinadas personas que se encuentran también legitimadas por parte de la ley, o bien de oficio por parte del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial. Y, en todo caso, solicitada la actualización, solicitada la reforma, solicitada la modificación al ámbito judicial, tiene que hacerse en el plazo menor a 1 año desde la solicitud. Y los que no estén incapacitados o los que cumplan los 18 años a partir del 3 de septiembre, lo que podrán establecer libremente, la queja que teníamos anteriormente es que había un único sistema, es decir, el único sistema para establecer lo que la Convención impone como apoyo y salvaguardias era justamente desproveerles de esa posibilidad de ejercitar sus derechos por medio de la incapacitación. Esa incapacitación queda proscrita, de forma que a partir del 3 de septiembre podrán, bien por vía, se consagran los apoyos voluntarios, por vía notarial podrán establecer esos apoyos voluntarios con las salvaguardias que sean necesarias, o bien podrán acudir a esos apoyos judiciales que podrán ser desde los puntuales, o una guarda de hecho, un defensor judicial, un curador asistencial, y solo en casos excepcionales, donde no hay manifestación de voluntad y siempre de acuerdo con la trayectoria de vida, podrá recurrirse a una curatela representativa. El cambio fundamental es que el punto de partida es la persona con discapacidad, que se le deben de proveer los apoyos que sean necesarios para el ejercicio de su capacidad, y no justamente lo que pasaba con anterioridad, que por la realización de un acto jurídico se le desproveía de esa dignidad de ser humano de ejercitar sus derechos. No se le desproveía de la dignidad de ser humano de titular de derechos, pero es lo mismo que, si no lo pueden ejercitar, es lo mismo que al final se les dejaba sin esa posibilidad de actuación y de ejercicio de sus derechos. No sé si he sido clara. Muy, muy clara y puntual, que es lo importante, y sobre todo la claridad. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es para Torcuato. ¿Qué implicaciones jurídicas, económicas y sociales, entre otras, tendrá en la tutela o modificación de esta para las familias o entidades tutelares de las personas actualmente incapacitadas? ¿Y me podría decir si las fundaciones tutelares han de cambiar en su función, en sus actividades? Mira, vamos a ver, en ese último aspecto, empiezo por ahí con el tema de las fundaciones tutelares. Yo soy asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y llevamos trabajando en esta materia desde hace ya muchos años, ¿no? Tanto, prácticamente desde que somos pequeños, casi, como antes recordaba Miguel Ángel, y incorporando todo esto. El modelo de tutela que realizan las fundaciones tutelares, al menos de las entidades que están en la AFT, no tiene ningún tipo, no le representa un reto esta situación, porque ya vienen incorporando los principios de la Convención y, por tanto, ya viene realizándose una tutela personal, directa, inmediata, que supone prestar apoyo, ¿no? Que ayudar a la persona que tome las decisiones en cada momento. Para otras fundaciones tutelares, para muchas entidades públicas, también tengo que decirlo, en las que la tutela no se venía realizando de una manera, directa, personal, ayudando en la toma de decisiones, sí puede ser un reto, porque ciertamente la diferencia, como estáis remarcando, es que ahora la situación será mucho más, directa, personal. La persona con discapacidad podrá ser protagonista de su vida, al menos en la toma de decisiones que tengan contenido jurídico. Y esto supone que no puede, por tanto, ser sustituida, representada. Por tanto, el tutor anteriormente, la entidad tutelar que desempeñaba esto, no puede estar poniéndose en su lugar para decidir por ella. Tiene que estar acompañándole para tomar esa decisión. Significa, por tanto, que
quienes desempeñaban la tutela, en el lugar de decir ahora firmo yo, ahora hago yo, ahora decido yo, tienen necesariamente que cambiar su forma de actuar. Muy bien, muchas gracias por tu brevedad y por las orientaciones, que espero que esto lo vais a hacer, yo creo que sí, y que se pueda hacer una transición en tiempo y forma. Y ahora vamos al segundo bloque, al tercer bloque, que es referente a los apoyos, el nudo gordiano, la parte esencial de la ley, por decirlo de alguna manera. Y empiezo por Torcuato, de nuevo, para ir cambiando y ir alternando las presentaciones. ¿Qué recursos y medios serán necesarios para un sistema con apoyos? ¿Recursos humanos de acompañamiento, asesoramiento, formación o recursos materiales y técnicos? ¿Cómo se estructurará la implantación de este sistema? Y esto está ligado a la siguiente pregunta también. ¿Pueden sufrir modificaciones los servicios y prestaciones para las personas con discapacidad? Debieran. A ver, una de las cuestiones que incluso desde el ámbito jurídico se puede criticar al texto de la ley, ¿no? Y se está criticando desde muchos operadores jurídicos, puede ser que la misma no establezca necesariamente un esfuerzo importante también económico para que los recursos cambien, ¿no? Para que los recursos sean mayores. En aquellos apoyos que necesiten decisiones judiciales, que no son todos, una de las ventajas de la ley es que ha priorizado las decisiones particulares, las decisiones voluntarias. Ya no tenemos que pasar obligatoriamente siempre por un juzgado para que se establezcan esos apoyos, para que se decida por la persona con discapacidad, sino que la propia persona puede decidir qué es lo que quiere y puede establecerlo y puede incluso documentarlo. Aquí está Fundación Equita y está el Consejo del Notariado para facilitar que eso se pueda realizar incluso de una manera formal, por el otorgamiento de un documento notarial, ¿no? Pero decía que será necesario mayores servicios, mayores apoyos también, mayores recursos. Pues entiendo que sí. Si hacemos que esto sea real, significaría que, por ejemplo, en el ámbito judicial, los jueces, lo dice la propia exposición de motivos de la ley, se ha dicho en el ámbito durante su preparación y durante su formación, los jueces tendrían que cambiar su forma de adoptar decisiones, ya no están solo en la cúspide de una pirámide y adoptan la decisión sobre su propio criterio, sino que tendrían que tener información sobre las necesidades de la persona y, por tanto, tendrían que estar abiertos a recabar información de servicios sociales, de asociaciones del tercer sector, del ámbito de todo lo que necesite la persona con discapacidad a la que tienen que atribuir esos apoyos. En el ámbito también de las asociaciones, supone que efectivamente tienes que garantizar que la persona se encuentre apoyada, que la persona encuentre los recursos precisos de otras personas, de otros medios también, me refería antes a la accesibilidad, que le puedan permitir adoptar las decisiones. Para adoptar la decisión tengo que comprender, tengo que conocer, tengo que saber los resultados, después podré equivocarme, pero tengo que tener la información adecuada para poder hacerlo. Así que mayores recursos humanos, personales, técnicos también, en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, van a ser precisos. Habría que hacer un esfuerzo para que esto sea cierto. El gran peligro de la ley es que se pueda convertir solamente en un mero cambio terminológico, en que modifiquemos tutela por curatela representativa y cosas de ese tipo y parezca que con eso hemos cumplido. Hay que cambiar las cosas y efectivamente hacer un esfuerzo. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu respuesta y claridad. Yo creo que desde el movimiento asociativo y las familias también iremos avanzando y no permitiremos que la ley la vacíen de contenido, aunque es una tentación, Hay distintas preguntas al hilo de todo lo que se está interviniendo. Las vamos a recuperar luego en la segunda parte de este seminario, ¿de acuerdo? Digo por los que han hecho a través del chat esas preguntas. Pasamos entonces al cuarto bloque y empezamos por Gregorio. Esta reforma, que es referente a la aplicación, esta reforma supone un cambio de paradigma en la libertad y dignidad de todas las personas. ¿Se necesita un cambio en la sociedad para la comprensión de estos principios y su aplicación? ¿Cómo conseguirlo? Gregorio, tú que eres profesor en la Universidad Carlos III, especialista precisamente en filosofía del derecho y tu tesis doctoral sobre todos estos temas, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Pues gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Yo creo que viene bien hacer un poco, ¿no? De forma muy breve, muy esquemática, hacer un poco de historia, ¿verdad? Y tener en cuenta que el nacimiento del modelo social de la discapacidad, al que antes hacía referencia, a principios de la década de los años 70 del siglo XX,
tuvo lugar cuando justamente activistas de la discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad se unieron para condenar lo que consideraban que era un estatus de ciudadanía de segunda clase. Y a partir de ese momento, con el correr de las décadas, fue ganando musculatura la participación política de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Y en este sentido se abrió una nueva área, digamos, de defensa, de lucha de los derechos civiles y de avances en la legislación antidiscriminatoria. No es momento de bajar la guardia, aunque sea un momento, digamos, importante de avance para España. Hay que seguir profundizando en esto que tiene que ver con el modelo social como modelo de derechos humanos, ya que por un lado, no solo es hábil, ¿no?, para comprender la accesibilidad universal en los términos a los que antes hacía referencia Torcuato, sino también como consecuencia ineludible colocar en el centro de la escena lo que es la igualdad inclusiva. Ahora bien, ¿qué camino adopta el modelo social en relación con lo que hoy estamos trabajando, con lo que hoy estamos analizando en esta mañana? En primer lugar, y como punto de partida, quizás repita algunas cosas que ya se dijeron, se destierra la idea de sustitución, ¿no?, de representación legal que anula a la persona con discapacidad por su sola condición de tal. Lo hace de la manera que explicaba antes Almudena. A partir de ahora se parte de la capacidad jurídica como regla y cualquier restricción va a tener que contar con una decisión judicial como pieza culmina en un proceso en el que se van a tener que cumplir, por supuesto, una serie de recaudos esenciales. Y con esto, por último, ¿no?, y con esto termino. Yo creo que la efectividad, la eficacia de los derechos humanos de las personas con discapacidad necesita, y con esto tiene que ver con la pregunta que hacías, Miguel Ángel, necesita un cambio en la sociedad, hacia ir ganando todavía más terreno en un equilibrio que es complejo, que es sin dejar de reconocer las particularidades o diferencias que atraviesan las situaciones de las vidas de las personas con discapacidad, pero sin volver a caer en algo que tiene que ver con la estigmatización, que tiene que ver con la anulación de la voluntad de la persona con discapacidad o que tiene que ver con el paternalismo. Fenomenal, muchas gracias. Y tenemos ahora una pregunta para los otros dos ponentes, que se puede contestar a la limón, por decirlo de alguna manera, y es Almudena y Torcuato. ¿Qué colectivos o sectores necesitarán formación específica, tanto en la atención a la discapacidad como en la implantación del sistema de apoyos? Y no me refiero solo a las profesiones jurídicas, que particularmente, y además la ley así lo establece, curiosamente, la ley establece la obligación esta. Pero, ¿qué opináis sobre esto? Empiezo yo, gracias por la deferencia, Torcuato. Yo creo que todos, pero todos es la sociedad en general. El Boletín Oficial del Estado puede proclamar un modelo social de la discapacidad, pero si nosotros, y me refiero a toda la sociedad, no entendemos que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones con apoyo, vamos a frustrar la aplicación de la norma. Por supuesto, los colectivos operadores jurídicos, por eso, como decías, lo establece la propia norma, la propia ley, pero además también el ámbito social, el ámbito colectivo de los que atienden a las personas con discapacidad, las organizaciones y las propias personas con discapacidad y sus familias. Creo que también es básico la formación a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque si no tienes empoderamiento, es imposible ejercitar la autonomía. De ahí que sea fundamental que se haya reconocido todo lo que es el sistema de ajustes razonables, lectura fácil, accesibilidad en la comunicación o en la documentación, porque eso permitirá a la propia persona con discapacidad tomar sus decisiones. La formación, yo distinguiría formación, por un lado, a los operadores jurídicos, sobre todo y fundamentalmente a los que estamos trabajando con personas. Son los operadores jurídicos que trabajamos con personas los que verdaderamente tenemos que aplicar y tener en el tuétano metido lo que son los principios de la Convención. Y por otro lado, la difusión, formación y empoderamiento de todo el sector de la discapacidad, en concreto de las propias personas con discapacidad y sus familias. Creo que es básico la formación y la difusión
para que esto no se quede en una igualdad teórica, sino que sea una igualdad verdaderamente práctica y la llevemos a efecto. Adelante, Torcuato. A mí me gusta ser muy práctico y vamos, la ley efectivamente establece una de las ventajas de los méritos que hay que atribuirle a la Comisión de Codificación en la redacción, es haber asumido los criterios, los principios de la Convención. Y incluso se nota efectivamente su disposición adicional segunda, que citabais vosotros, que incluye también el espíritu del artículo 13 de la Convención, que era sustancial, que efectivamente establecía ya el compromiso de capacitación, de formación de todos los operadores jurídicos. La disposición adicional lo incluye y esto debería de obligar ya en mandato legal, ya no es solamente un criterio de exigencia de profesionalidad, es mandato legal. Debería de obligar a que todos los organismos, la ley cita al Consejo General del Poder Judicial, pero también cita notariados, registradores, colegios de abogados, en fin, todos los operadores jurídicos, pero también entraríamos en funcionariado de los juzgados, en profesionales de instituciones penitenciarias, del ámbito policial, de todos los que pueden intervenir en este ámbito. Y tendría que obligar, por tanto, a hacer programas de formación específica sobre esta materia, ¿no? Necesariamente, si no entendemos que estamos ante una persona con discapacidad, si no entendemos que es preciso hacer el esfuerzo de apoyarles, de no situarse en una posición de superioridad, que es la que tradicionalmente se ha establecido. Estoy ante una persona con discapacidad, estoy ante una persona que no sabe, ante una persona que no puede expresarse, que no se comunica bien, que no me va a entender y, por tanto, yo decido por ella. Este cambio sustancial supone que, efectivamente, alguien ha tenido que prepararse, capacitarse, formarse para saber que estoy, sobre todo, ante una persona. Y ante una persona que va a necesitar de mi ayuda, como podría necesitarlo alguien que precisase de un apoyo más físico. Por tanto, el esfuerzo de formación es sin duda necesario y además debería de comprometer de una manera seria, efectiva, con documentos, con memorias, con compromisos presupuestarios a todas las instituciones públicas del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, a todos a prepararse en esta materia. Pues fenomenal, muchas gracias y vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es la participación. Hay aquí algunos presentes físicamente, empezaremos por ello y luego daremos, mientras se van preparando el cuadro de preguntas, que daremos respuesta. Vamos a ver. En primer lugar, quiero dar la palabra a Anel González Zapico, presidente de la Confederación Salud España, Salud Mental España, que nos acompaña de manera virtual para hacerle un par de preguntas y que nos dé muy brevemente, en 2 minutos, un par de titulares. Primera, Anel, ¿cómo crees que afectará esta reforma a las personas con enfermedad mental actualmente incapacitadas o en proceso de incapacitación? Y la segunda, ¿cómo están trabajando las organizaciones que integran su organización, la suya, la Confederación de Salud Mental, para hacer efectivo este cambio y dar a conocer al colectivo las implicaciones de esta reforma? Muchas gracias. Adelante, Nel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos y a todas. Agradezco de verdad el que se haga esta pregunta y se invita a Salud Mental España a participar en este webinar. Desde la Confederación Salud Mental España tenemos perspectivas muy positivas en relación a esta reforma, aunque somos conscientes de que todavía hay un largo camino por recorrer. Efectivamente, el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se cumpla, es necesario respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, para evitar que haya un conflicto de intereses o influencia indebida, ser proporcionales y adaptarse a las circunstancias de la persona. Aplicarse en el plazo más corto posible, deben aplicarse en el plazo más corto posible, están sujetas a exámenes periódicos por parte de la autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Sin embargo, no logras un cambio pleno de un sistema de sustitución, de toma de decisiones a otro de apoyos. Tememos que las personas que ahora se encuentran incapacitadas o en proceso de incapacitación se vean sometidas a una curatela con representación plena sin solución de continuidad. Nosotros pensamos que para seguir avanzando adecuadamente sería necesaria una red más amplia de figuras de apoyo o, como mínimo, una regulación más variada de la intensidad de dicho apoyo, coherente con la implantación de un modelo comunitario de atención en salud mental, cuya carencia suele estar en el origen de muchas de las denominadas incapacitaciones que ahora conocemos. Solo así podremos aspirar a una garantía efectiva de los derechos de las personas a las que representamos. Y a la segunda pregunta,
nosotros estamos trabajando, tenemos una comisión plenamente participativa de todos el territorio del Estado, la Comisión de Derechos Humanos, elaboramos un informe de derechos humanos y creemos que hay que conseguir un consenso cuanto mayor, mejor, para poder configurar un sistema lo suficientemente flexible y eficaz para adaptarse a las necesidades específicas de cada persona, permitiendo garantizar que el apoyo sea acorde a sus deseos y preferencias siempre. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Por otra parte, quiero preguntarles, por ejemplo, al representante de Plena Inclusión, Enrique Galván, su director general, que nos comente. Tiene 2 minutos, por favor. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, pues agradecer la organización de este seminario, pues a Fundación 11, a CERMI y la presencia también de Aequitas, que ha empujado de manera importante también este proyecto, y saludar especialmente pues a mi querido amigo Torcuato Recover, representante de AFT y de la red de Plena Inclusión, ¿no? Yo creo que estamos, y lo habéis dicho bien, ante un logro de país. Un proyecto que va más allá de las distintas generaciones que han participado. Yo, haciendo un poco de memoria, veía que pues me acordaba de Paulino Azúa, por ejemplo, que es una persona que ha creído mucho en este proceso de liberación. Es un proceso de liberación de las personas, ¿no? Y de reconocimiento de su ciudadanía. Y pues así personificándolo lo representaba, bueno, pues una generación como la de Paulino, como una generación posterior, ¿no? La de Torcuato o la de Inés de Araoz, ¿no? Que son distintos representantes históricos de un mismo proyecto, ¿no? Y este proyecto que suma, y suma y especialmente impacta en lo que llamamos las discapacidades del desarrollo, aquellas discapacidades vinculadas a dificultades cognitivas, ¿no? A dificultades en las primeras etapas de la vida, y donde las personas siempre han sido entendidas como menores en sus capacidades, pero también en sus deseos, y como que su vida era menor en intensidad, su dolor era menor, su capacidad para decidir era menor, y esa losa capacitista que ha, bueno, pues de alguna manera oprimido a muchas personas, ahora la vamos liberando. Personas, como decían él, del ámbito de la salud mental, de la discapacidad, de las personas mayores, el edadismo, y ahora tenemos otro entorno, pero es un entorno muy incipiente y que supone un cambio cultural de primer orden, tanto en los operadores jurídicos y la sociedad en su conjunto. La incidencia que tenemos que hacer en las familias, el reconocimiento jurídico, pero también de los sistemas de apoyo y las prestaciones sociales. La Asociación Española de Fundaciones Tutelares está trabajando de manera muy importante para que se reconozca el servicio de apoyo a la toma de decisiones dentro de las prestaciones de los servicios sociales. Creo que es fundamental ampliar la mirada vinculada a los ajustes, la accesibilidad cognitiva, la figura del facilitador, y eso es un derecho, y muchas veces se está viendo como una posibilidad más, pero no como un elemento central para ese reconocimiento. Yo creo que nos jugamos también, y voy acabando, nos jugamos el rigor en la creación y aseguramiento de los sistemas de apoyo. Yo creo que hemos avanzado, se derriba el muro, pero ahora tenemos que ir construyendo, y hay mucho conocimiento en las organizaciones, hay mucho conocimiento en el movimiento asociativo para ir generando un sistema de apoyos que sea muy riguroso, que sea muy efectivo y que demuestre realmente que no va a ser un cambio cosmético, que no va a ser simplemente una modificación de la terminología, sino que realmente creemos que las personas con apoyo son las propietarias de su vida
y necesitamos también una sociedad que las acompañe y que promueva pues, esa determinación, autodeterminación y el poder de las personas, ¿no? En ese sentido, felicitar a todo el movimiento asociativo, felicitar a la sociedad española en su conjunto. Creo que también los operadores jurídicos han dado ejemplo de altura de miras y de cambio de su concepción de las personas en el sentido que decía Gregorio, ¿no? Del modelo social como operante, del modelo social de la discapacidad, y también me parece que es una gran noticia, que esta tendría que salir en los primeros portadas de los periódicos, el acuerdo, el gran acuerdo de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos, que casi de manera unánime han entendido que era el momento, y yo creo que ahora tenemos mucho trabajo. Recuerdo cuando Felipe González tomó las riendas de España, no sé si fue Sandro Pertini o el presidente de la República Italiana, dijo, esto es como darle un Ferrari a uno que se acaba de sacar el carnet de conducir. Yo creo que este marco legal es un Ferrari, pero a diferencia de aquella anécdota, yo creo que tenemos las claves, tenemos la capacidad, la competencia para conducirlo. Es un modelo innovador y vanguardista en el mundo de enfoque de derechos, y yo creo que vamos a conseguir muchas cosas. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Le damos la palabra a continuación al director de Down España, don Agustín Matías, que se encuentra entre nosotros físicamente. Adelante, Agustín, 2 minutitos, por favor. Nada, pues muy breve, sobre todo, bueno, Miguel Ángel, agradeceros la participación y la jornada. Yo creo que es muy importante destacar hoy, es un hito lo que tenemos por delante, pero es un hito sobre todo en términos de que aporta libertad y libre albedrío tanto a las personas con discapacidad, sobre todo las que eran más vulnerables a los procesos de sustitución, como a sus familias. Desde Down España, uno de los elementos que valoramos de avance, que realmente nos parece significativo, es que la reforma va a facilitar mucho los procesos de prevención, es decir, los sistemas de definición de apoyos voluntarios, la capacidad de que las familias puedan anticipar muchas de las situaciones, las decisiones, esa complicidad que van a poder generar con muchos operadores jurídicos, pero por ejemplo claramente con los notarios en términos de definición, de prevención de situaciones, esa ventaja que tiene no depender ahora de las rigideces que tenía el exceso de judicialización, donde estaba primando exageradamente las visiones de diagnóstico, las visiones basadas en peritajes muy impersonales que estaban muy lejos de la vida de las personas con discapacidad. Todo eso va a ser un enorme avance y, por lo tanto, es un momento de celebración. Y Miguel Ángel, si me permites, un detalle porque yo creo que hay que destacarlo. Hoy es un gran día de felicitación para todos, pero muchas de las personas que estamos aquí o que están a distancia han sido protagonistas de este cambio. Y en la parte que a todos nos afecta, yo sobre todo quería felicitarnos todos, pero agradecer de corazón a tanta gente que ha estado trabajando durante años y que ha conseguido que esto sea factible. Muchas gracias. Pues le damos la palabra a continuación, que también la solicitó, de la Confederación Autismo España, María Pindado. Y os ruego, por favor, brevedad. Perfecto. Yo me sumo, por supuesto, también a esta felicitación por todo el trabajo que se ha llevado a cabo durante años y que ha hecho posible que hoy podamos estar aquí. Gracias también a la Fundación 11 y desde Autismo España, pues efectivamente celebrar el día en el que nos encontramos, que hace que no solo nuestro derecho se armonice con la Convención, sino que además hace que los derechos de las personas con discapacidad se armonicen con los derechos que les pertenecen y que se corresponden y que se equiparan a los derechos del resto de personas y a su dignidad. En este sentido, también es verdad que nosotros, velando un poco por la defensa de nuestro colectivo y, por supuesto, del colectivo de toda la discapacidad, nos preocupa especialmente pues, ese aterrizaje y que ese sistema de apoyo pues, sea efectivo, sea garantista
y que realmente esa autonomía de la voluntad pues sea respetada y que este sistema de apoyos pues bueno, se materialice y que todo esto no quede en papel mojado. Así que ese sería nuestro mensaje. Muchas gracias. Y a continuación y por final, la conferencia a Espace de España, doña Ángeles Blanco. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo coincido con mis compañeros y compañeras que estamos en un día de enhorabuena, un día que hay que felicitarse y un día además en el que hay que pensar algo que es clave, ¿no? Hemos dejado atrás la incapacitación judicial, nos centramos en los apoyos y ahora sí, apoyos que además lo que van a permitir es ser un traje a medida para fomentar las capacidades de las personas con discapacidad y en concreto y en particular con parálisis cerebral. En esa línea, obviamente, el desarrollo, la materialización de esos apoyos es fundamental y en esa materialización yo creo que es pertinente traer hoy a colación el hecho de que se debe articular la comunicación aumentativa y alternativa. ¿Por qué? Porque 1 de cada 4 personas con parálisis cerebral emplea sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Alternativos cuando no tiene comunicación oral y aumentativos cuando, dada su grado de disartria, pues la dificultad en el lenguaje hace que sea necesario. De tal manera que es importante precisar estos apoyos y además hacerlo desde la lógica de que para los mismos no siempre concurre discapacidad intelectual asociada a la parálisis cerebral, que solo está presente en el 50% de las personas. Entonces, en ese sentido, es preciso darse la enhorabuena, pero también seguir trabajando para que las personas cuenten con esos apoyos que necesitan y que les permitan hacer efectivo ese traje a medida que se ha hecho realidad con la publicación en el BOE. Muchas gracias. Pues fenomenal. Y ahora damos el paso a las preguntas de chat. La he agrupado de alguna manera con la ayuda de Juan, que nos acompaña, Juan Badía, que nos acompaña y está en la logística y en todos los temas junto con el personal de Fundación 11 y Juan Badía Consultores. Vamos a ver, tenemos varias que tienen que ver con cómo articular todo esto. Por ejemplo, voy a preguntar, Gloria nos plantea, pero cuando las personas con discapacidad, pero cuando se trata de una persona con discapacidad joven de 23 años que se hace daño a sí mismo porque después de varios ingresos decide continuar consumiendo y vivir con sus amigos que consumen, no hay nada que hacer como padre, porque representa que es mayor de edad. Para los padres esto es un dolor muy fuerte. ¿Hay alguna solución? ¿Cuáles son los recursos esenciales? Otra pregunta de María Dolores. ¿Cómo se va a articular el coste económico para las familias de aquellos que ya tienen modificada la capacidad para adaptarse a la nueva normativa, para los que hay 3 años? Y ya iríamos a temas de apoyo. Estas dos primeras, a ver si alguien de los que estáis, tanto Torcuato como Almudena, podéis contestar un poco. Si me dejas con la primera, puedo yo intentar intervenir. A ver, hay que empezar por aceptar efectivamente que una de las cuestiones que subyacen, no lo dice expresamente, pero que forma parte también del planteamiento de la Convención y, por tanto, de la reforma... Os pediría, Torcuato, os pediría brevedad porque hay mogollón de preguntas y yo me gustaría, en la medida de lo posible, dar paso a todo el mundo. Adelante, sigue. Continúa. De acuerdo. Pero no solamente decir que en esa... supone reconocer también el derecho a equivocarse. Una persona mayor de edad que puede tomar decisiones erróneas, pues siempre que lo que hay que hacer es ayudarle a que las tome bien, pero si finalmente las toma equivocadas, pues igual que ocurre con otra persona que también con esa edad tenga o no discapacidad intelectual, echa atrás su vida y toma decisiones que sabemos que le están llevando a la ruina o a situaciones que no son adecuadas, pues no hay posibilidad de forzarle. Entonces, tendremos que ayudar en la medida en que se pueda. Si hay discapacidad, ayudarle, prestarle apoyo, pero también saber que efectivamente no podemos forzar su vida. Almudena. A mí me gustaría añadir que la incapacitación antigua tampoco solucionaba el problema. Vamos a ver, hay cuestiones jurídicas, o sea, la institución notarial, la institución judicial o cualquier mecanismo establecido por la ley no puede solucionar determinados problemas que puedan ser humanos.
En el caso que nos ha citado en concreto, se tiene que hacer una actuación con la persona, intentando apoyarla, ayudarla en esa rectificación del camino que está tomando, pero es ella misma la que tiene que tomar esa iniciativa. Yo recuerdo un caso de unos padres que tenían una niña inadaptada, porque se encontraba inadaptada, con 18 años y querían, como consecuencia de la conducta que los padres no entendían que era adecuada, querían incapacitarla. Digo, no, su problema no se soluciona con una incapacitación. El problema que tienen es un problema social, familiar, que tienen que ayudar a esa persona a que tome sus riendas. Yo, más que el derecho a equivocarse, siempre me gusta hablar del derecho a tirar el dado, porque no se les ha permitido ni tirar los dados, ni acertar, ni equivocarse, ¿no? Entonces, me gusta hablar de ese tema. En cuanto a la segunda pregunta, las personas que deseen, que yo encarecidamente entiendo que debe de acudirse a la vía judicial para conseguir la adaptación de sus resoluciones judiciales, hay un cambio fundamental. Ahora todo se sustancia a través de la jurisdicción voluntaria. Ya no hay demanda, ni demandante ni demandado. Y se puede acudir, lógicamente, a la vía judicial para que aquellos que ya están incapacitados se vean adaptados sus sistemas. En cuanto al tema de costes económicos, la vía notarial, el coste económico es muy pequeña, pero lo que tengo claro es que los que ya están incapacitados con el sistema anterior no tienen posibilidad de acudir a la vía notarial, sino que tienen que ir, a pesar de que se intentó, acudir a la resolución judicial de adaptación al nuevo sistema. Teniendo en cuenta que cualquiera que está ahora, a día de hoy, ya incapacitado a partir del 3 de septiembre, cualquiera se rige por los principios de la nueva norma. Eso hay que remarcarlo. A pesar de que no haya habido cambio ni resolución judicial modificativa, se rigen por los principios de la nueva norma y el cambio es profundo. Muchísimas gracias. Vamos a preguntas sobre apoyos, que las reagruparé. Manuel, no digo los apellidos habitualmente para respetar la privacidad de las personas. Manuel nos pregunta, ¿los apoyos voluntarios quién los realiza? Elena, para Almudena, y si no se solicita la revisión porque la persona con discapacidad necesita el apoyo de otra persona para hacerlo y la familia no desea facilitar esta tarea, ¿cómo actuar? Esperanza, en este caso conocida y profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada, Esperanza Alcaín Martínez. Creo que sería ilustrativo poner ejemplos de apoyos porque hay tendencia a identificar los apoyos con la representación y todavía hay un número elevado de personas que no saben que son apoyos. Más preguntas. ¿Qué papel tendrán los equipos psicosociales adscritos a los juzgados en el asesoramiento a los jueces en la aplicación de la ley? Todo gira alrededor de los apoyos. También en relación con, bueno, vamos a ver algo más de apoyos, un momentito, perdonad. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad, Almudena, te la hace Beatriz, tiene un grado tan alto de discapacidad que le impide comunicarse con dificultad o tomar decisiones de gran trascendencia? Y por otro lado, ¿qué ocurre si la decisión de la persona con discapacidad psíquica afecta a la protección de sus padres? O, añado yo, no quiere tomar la decisión de dejar el sistema que tiene, que eso a veces ocurre. Voy recalando las últimas, también todas de apoyo. Bien, Aránzazu pregunta en esta línea si la persona tiene una discapacidad tan severa, ¿cómo no poder tomar las decisiones mejores para ella, teniendo siempre en cuenta que se respetarán sus preferencias? Viejo tema, que todavía tiene hunde sus raíces en la legislación anterior, etcétera. En cuanto a los apoyos también, Enrique, gracias a todos los participantes y a pesar de la claridad de las explicaciones sigo teniendo las siguientes dudas. ¿Qué va a pasar con mi hijo ahora? ¿Ya no va a estar sujeto a la patria potestad? ¿Quién le acompañará a la hora de tomar una decisión en cualquier ámbito? Y esto no es una pregunta, sino más bien un temor. No me creo que esto cuaje de verdad en nada, excepto, como se ha dicho varias veces, en un cambio de terminología por las mismas razones que no ha cuajado en el caso de mi hijo la integración en los colegios, la dependencia, etcétera. Y nada más. Sobre apoyos, todas esas las he tenido que juntar por mor del tiempo,
Pero bueno, yo espero que las podáis contestar, hayáis tomado nota. Adelante, no sé si quieres empezar tú, Almudena, o Torcuato. A ver, los apoyos voluntarios. Los apoyos, por un lado, los apoyos pueden ser informales, que son los que recibimos cualquiera de nosotros a la hora de tomar decisiones de ir a comprar al supermercado o cuestiones sencillas. Luego están los apoyos formales, voluntarios, los que tienen una trascendencia mayor. Esos son los apoyos voluntarios los que puede designar la propia persona con discapacidad o bien establecer acuerdos de apoyo en sede notarial. ¿Qué es un apoyo? Es lo que se está preguntando todo el mundo. En el ámbito social, en el ámbito del trabajo con apoyo, es un término que es muy claro, pero en el ámbito jurídico privado lo acabamos de introducir. Puede ser, la propia Naciones Unidas dice que son variados los apoyos, como variadas son las personas. Por ejemplo, el notario es apoyo institucional de todo ciudadano. Yo me dedico día a día a explicarle al que viene por la puerta el ejercicio del derecho en concreto que quiere desarrollar y me da igual, o con independencia de la formación que tenga. No le pregunto si ha estudiado o no ha estudiado, sino que le explico y le asesoro en la forma en que ejercita ese derecho. Un apoyo puede ser, si se instrumentaliza a través de una persona, lógicamente la red natural de personas que tiene la persona con discapacidad a su alrededor. Pero el cambio fundamental es que nacemos, en vez de los de alrededor, el centro es la persona y es esa persona con discapacidad la que naturalmente los primeros apoyos será la familia. Pero hay casos en los que la propia familia no es ese apoyo natural o puede ser una institución que esté alrededor, las asociaciones o entidades anteriormente tutelares hará de apoyo, ¿no? Es aquel que le ayuda a tomar las decisiones y a comprender, no es aquel que le sustituye. De hecho, el propio código determina cuáles son las funciones de las personas que prestan apoyo, asesorar, explicar, ayudarle en su proceso de toma de decisiones. La posibilidad, como se decía antes, de hacerse ese traje a medida en sede notarial existe, igual que en aquellos casos en que se quiera acudir a sede judicial, se puede hacer ese traje a medida en sede judicial. Las comunicaciones alternativas, aumentativas, todo lo que se ha comentado con anterioridad, están reconocidas. Se ha modificado la ley del notariado para permitir cualquier sistema de comunicación con la persona que necesite la persona para poder expresarse. Cuando una persona no tenga, a pesar de haberse hecho un esfuerzo considerable, de haberse utilizado todos los mecanismos, yo les digo, hay veces que es que explico mis escrituras haciendo dibujitos, porque es mucho más sencillo hacer un dibujo para explicar lo que es la legítima, que es un concepto muy complicado, es más fácil hacer un dibujo que explicarlo de forma de palabra, ¿no? Entonces, cuando se ha intentado explicar, intentar comprender, intentar establecer una comunicación y no ha sido posible porque la persona no puede manifestar la voluntad, en esos casos excepcionales sí que se admite la posibilidad de la representación a través de la curatela, pero es la excepción de las excepciones y aun en ese caso el curador representativo no puede hacer lo que le dé la gana, sino que debe, por un lado, tiene un marco fundamental de actuación que es la historia de vida, que es lo que esta persona ha hecho a lo largo de su vida. Y pongo un ejemplo, si se trata de una persona mayor que quiere vivir en su casa, que ha manifestado siempre su voluntad de vivir en su casa, que se hagan todos los esfuerzos necesarios y posibles para que esa persona continúe viviendo en su casa y no por el hecho de que otro tome la decisión, automáticamente se le saque de casa y se venda esa casa. Por supuesto que es yo sí me creo la reforma, pero si ya partimos de la base de que no nos la creemos, tenemos un problema de aplicación, porque la ley puede decir una cosa, pero la sociedad otra, ¿no? Entonces, hay un binomio. En la discapacidad física está muy claro, la eliminación de barreras y la generación de ajustes, apoyos u ortopedias que permitan a las personas ejercitar sus derechos. Bueno, pues estamos igual en la discapacidad intelectual o psicosocial. La eliminación de la barrera era la incapacitación. La incapacitación se ha eliminado porque era una estigmatización. Y lo que son las ortopedias y las ayudas es el binomio que consagra la Convención de apoyo y salvaguardia. Esas son las ortopedias. El problema es que son jurídicas y no físicas y nos cuesta mucho verlas. Entonces, esa creatividad que tenemos que tener
a día de hoy para hacer ese traje a medida es absolutamente fundamental. Pero es claro, nos va a llevar, para todos es mucho más cómodo que actúe otro, para todos es mucho más cómodo que sea una persona quien tome las decisiones por parte de otra, sobre todo que si no va a ser cuestionada. Pero no es una cuestión de comodidad ni de los operadores jurídicos ni de la sociedad, es una cuestión de dignidad del ser humano y dignidad de la persona. Entonces, creo que el reto de la aplicación de la reforma está en todos los operadores jurídicos y en toda la sociedad en general. Me he extendido mucho, lo siento. Muchas gracias, Almudena. Yo estoy reemplazando un momentito a Miguel Ángel, que ha salido. Torcuato, me parece que tú también ibas a responder, ¿verdad? Sí, no, buena parte de la respuesta efectivamente la ha dado Almudena, que la ha dado larga, pero bueno. No, es cierto. Efectivamente, yo comprendo un poco la desconfianza de muchas familias, sobre todo de aquellos que tenemos hijos con una discapacidad intelectual importante, ¿no? Que unos niveles de autonomía muy pequeños, a los que efectivamente parece que las grandes palabras que estamos utilizando no van a ser de aplicación. Porque su situación obviamente no va a cambiar, la ley no cambia su situación, la ley lo que nos impone es la necesidad de abordar la cuestión de otra manera, ¿no? No de cambiarlo, no de sustituirlo, no de representarlo, sino de estar con ellos, de estar apoyándoles, de evitar que alguien les manipule, de evitar efectivamente, pues, como lo que decís, establecer las garantías, las salvaguardas que establece la Convención para impedir que otros puedan tomar decisiones por ellos o que puedan, pues eso, manipular, ayudar, establecer efectivamente influencias indebidas para conseguir lo que no quieren. Las personas que tienen mayores limitaciones de apoyo, pues seguirán necesitando un apoyo permanente e intenso, lo seguirán precisando. Ahora, lo que van a tener es un recurso que no va a necesitar, como decía también Almudena antes, que tenga que formularle una demanda. Yo lo he dicho y creo que en algún sentido me pueden haber hecho caso durante todo este tiempo del proyecto de la ley. Ahora mismo, para iniciar un procedimiento de incapacidad, habría que decirle a la familia, va a tener usted que demandar a su hijo. Esto se acaba, ¿no? Ahora habrá que hacer un procedimiento en el que la autoridad judicial estará ayudando para establecer esos apoyos, no imponiendo una sentencia, ¿no? Y por tanto el sistema va a ser diferente. No hacemos que la vida cambie, no va a salir el sol de otra manera. Vamos a ayudar efectivamente, también utilizando la imagen del sol, a poner la luz de otra forma, a que los contrastes se vean de otra manera, a que emerja más claramente el protagonismo de la persona. Fenomenal, pues muchísimas gracias por la respuesta. Ahora vamos a los temas de transitoriedad o de transición. Por ejemplo, nos pregunta Jaime desde el Ecuador, que nos está oyendo, y le saludamos desde este otro lado del Atlántico. Dice, ¿existe la figura de la interdicción en nuestro país? Al estar interdictada la persona, ¿qué sucede con esta sentencia? ¿Se dejaría sin efecto? Bueno, creo que le hemos contestado, pero la vuelvo a sacar por venir de tan singular persona. Otra pregunta. Con este sustancial cambio, nos dice Irene, desde los centros que trabajamos con personas con capacidad modificada, ¿debemos dejar de solicitar a tutores, sean personas o entidades, la firma o su consentimiento, o debemos esperar a que se modifiquen sus sentencias o apoyos? Margarita, la nueva ley ya la ponen en el 3 de septiembre. Bueno, se ha publicado en el boletín, entra en vigor el 3 de septiembre. Las personas que están, dice un espectador anónimo, las personas que actualmente están incapacitadas judicialmente, ¿cómo les afecta la nueva ley? Bien. Mar, si todas las tutelas actuales pasan a curatela representativa, que estaba prevista para situaciones excepcionales, ¿cambiaría menos de lo deseado la situación? Es frecuente en el ámbito de la discapacidad psicosocial que la última palabra la tenga el curador, anteponiendo el mejor interés a la voluntad de la persona cuando la administración del dinero se considera inadecuada. Bien, más preguntas. Si la persona con discapacidad, pregunta Andrea, es mayor de edad y no ha iniciado el proceso de modificación de capacidad, ¿vale la pena esperar al 3 de septiembre de este año o se puede iniciar ya el proceso teniendo en cuenta que es un proceso largo? Muchas gracias. Manuel Ángel, me gustaría conocer cómo se suplirán en materia sucesoria las sustituciones pupilares. Gracias.
Patricia, ¿qué hacer desde las entidades con las familias que desean comenzar con este procedimiento a corto plazo? ¿Deberíamos hacer una espera hasta septiembre? Bueno, se repite, pero la he leído para que vea que la tenemos en cuenta. Mar, ¿de qué manera deberían proceder los curadores en estas situaciones? Ana Marina, nuestra entidad ejerce la tutela legal de personas con discapacidad intelectual y no dice nada más, pero bueno, la hilo. Elena, ¿cómo afecta esto a la gestión propia del dinero de las personas? Ejemplo práctico. Persona que percibe una pensión de orfandad más discapacidad gestionada por la familia. La persona con discapacidad intelectual no decide en qué quiere gastar su propio dinero. Puntos suspensivos. Y recupero algunas más de segunda instancia que dice... Bien, Ana Marina se expresa mejor. La pregunta es, a nivel práctico, como entidad tutelar, ¿debemos solicitar la adaptación a la ley? He entendido que de forma automática se pasa a la forma de hacer protección de curatela representativa, pero por nuestra parte, como institución, ¿qué tenemos que hacer? ¿Notificar necesidades exactas de apoyo de cada una de las personas tuteladas? Y me queda algunas más, que a ver si acabo. Pues nada más por el momento. Ya nos queda el cuarto bloque. Adelante. Me dejáis un momento. Yo llegué las preguntas que formula Miguel Ángel, las que formula las personas que nos están oyendo, demuestran que la casuística es enormemente complicada, tan complicada como heterogénea somos todos. Por tanto, van a surgir un montón de dudas, que van a decir qué va a pasar pues tomaré la decisión en qué momento, qué ocurrirá. Eso va a ser enormemente complicado. Vamos, no digo yo complicado, sino que tiene que concretarse, que tiene que determinarse y no existe respuesta. La ley no establece fórmula matemática ni es una regla que se va a aplicar obligatoriamente de una manera rígida, sino que establece unos principios que tienen que aplicarse a la situación de cada persona. Es lo que venimos hablando de la versatilidad, de la diferencia personal, etcétera. Sí me interesa señalar un poco respecto de esas preguntas que decían, ¿conviene iniciar los procedimientos? ¿No conviene? ¿Qué pasa? A ver, efectivamente la ley se ha publicado hoy, tiene una vacatio ley, un planteamiento, un plazo de aplicación de hasta 3 meses, no entrará en vigor hasta el 3 de septiembre, efectivamente, pero a pesar de esto, primero supone que aquellos procedimientos que ya están en marcha se tienen que aplicar ahora, a partir del 3 de septiembre, no ahora, pero cualquier juez y cualquier operador jurídico sabe que, lógicamente, normalmente, y más con el parche, con el paréntesis de agosto por medio de periodo inhábil, supone que casi ningún procedimiento, salvo los que estén pendientes ya de sentencia inmediata, que eso es lo ideal sería que los jueces lo adelantaran y por tanto se pudieran terminar los que ya están en marcha, y aquellos que van a seguir para después de septiembre necesariamente, como antes señalaba Almudena, se tienen que aplicar con los principios de la ley, con lo que habrá que ver cómo efectivamente se realiza la resolución, cómo se hace una resolución que ya será distinta, etcétera. Iniciar el procedimiento ahora, pues no sé, en este momento no merecería la pena, porque de hacerlo, tendríamos que hacerlo con el marco de la ley vigente. Como no está en vigor la ley hasta el 3 de septiembre, tendríamos que hacerlo como el de la ley de enjuiciamiento civil y obligar, por tanto, a que durante la tramitación se modificase. O habrá que estudiarlo, dependerá nuevamente de cada caso. Habrá familias y habrá personas que consideren que les conviene iniciarlo ahora, pues si eso es así, adelante, depende de cada situación concreta. Los que ya están en marcha, como digo, tendrán que acomodarse. Se decía en algunas de las preguntas qué pasa con los que están desempeñando la tutela. Efectivamente, la tutela actual podría pasar a un sistema de representación, de curatela representativa, pero no tiene obligatoriamente que ser así. En aquellos casos en los que al hacer la modificación, la adaptación, se considere que esta no es necesaria, que la persona no necesita una curatela representativa, pues podrán adoptarse otro tipo de apoyo de otra manera. Por tanto, no cabe tampoco una respuesta formal a todo esto. Habrá que ir caso por caso, situación por situación, para ir aplicando a cada uno los principios, los criterios que establece la ley. Bien, ahora le toca la palabra a Almudena, pero antes quiero hacer una precisión para todos los que están siguiéndonos en el seminario. Por favor, no hagáis más preguntas ya, porque no nos va a dar tiempo.
Solamente os digo que la Fundación 11 va a organizar 5 seminarios más, uno para trabajadores sociales, de acuerdo con el Consejo General del Trabajo Social, otro para los mayores, de acuerdo con la Plataforma de Mayores y Pensionistas de España, un tercero con la Plataforma del Tercer Sector y un cuarto para entidades sociales y un cuarto con las fundaciones, en un acuerdo con la Asociación Española de Fundaciones. Por tanto, si os iremos, a todos los que habéis apuntado a este seminario, os iremos mandando la información y os podéis enganchar. Bueno, nos queda un quinto, que es muy importante, que dejaremos para septiembre, que será con el Consejo General de la Abogacía Española para especialmente asesores jurídicos y abogados. Y si vemos que es necesario hacer mucho más, lo seguiremos haciendo. Esta es nuestra función, nuestra misión, y vamos a dejar nuestros mejores esfuerzos para que esto tenga difusión y, como dice alguna persona en el chat, no nos pase como la accesibilidad, que solo se cumple al 50%. No, vamos a ir al cumplimiento global que afecta a derecho a procedimientos judiciales y es muy importante. Vamos a seguir peleando. Yo estoy seguro que el movimiento asociativo, encabezado por el CERMI, no va a cejar en el intento. Almudena, adelante. Gracias, Miguel Ángel, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en el punto de partida, estamos en el punto de partida y nos queda por delante un enorme trabajo y un reto. Si vale la pena, depende de si vale la pena iniciarlo ahora. Coincido con Torcuato, depende de las circunstancias, de la persona, de la familia. Yo, sinceramente, si podemos esperar para que puedan establecerse los apoyos voluntarios de forma a partir del 3 de septiembre, yo personalmente esperaría, pero no seré yo quien diga a las familias qué es lo que tienen que hacer, porque hay casos en los que a lo mejor tienen que hacer alguna actuación y no se puede, si bien es cierto que cualquier procedimiento que se inicie a día de hoy es imposible que se termine antes de 3 meses, con lo cual es un problema. Hay que decir, a ver, con el nuevo régimen, cuando he dicho que los tutores se equiparan al curador representativo, tenéis que pensar o tenemos que pensar que cuando entra en vigor una norma no se puede dejar, crea mayor inseguridad jurídica si no se les establece un régimen jurídico de actuación. No sé si me explico. Si de repente ahora todas las tutelas desaparecieran, la inseguridad jurídica sería mayor, ¿vale? Por eso el legislador prevé la conversión para que continúe en curatela representativa, pero obviamente esas curatelas representativas deberían desaparecer en los momentos en los que, o para las personas que puedan ser posibles, es decir, aquellas que puedan establecer un sistema de apoyos. De ahí que sí entiendo que debe de solicitarse la adaptación por vía judicial de las resoluciones judiciales que ya existen a la nueva norma y al nuevo régimen. Creo que es absolutamente fundamental que se inicie el cambio, teniendo en cuenta siempre que todos tenemos que aplicar los principios, pero si los principios no nos los sabemos, no nos vamos a poder aplicar. Con lo cual, esa previsión de conversión de tutela a curador representativo, que es la excepción de las excepciones, lo que no se puede consagrar es una petrificación de todas las personas que estén sometidas a tutela en curadores representativos, porque entonces a todas esas personas no se les llega la aplicación de la reforma. Sí entiendo que sería necesario, por tanto, que aquellas, a nivel práctico, tanto las instituciones como las familias y la propia persona con discapacidad, solicite la adaptación al nuevo régimen. Han hecho una pregunta muy concreta en relación con las sustituciones pupilares. Es un término muy técnico desde el punto de vista jurídico. Hay una previsión en la propia norma de que las que están las sustituciones pupilares otorgadas con anterioridad por testamento se entenderán que son y lo convierten en otra figura jurídica que también es muy complicada de explicar, que es en una sustitución preventiva de residuo. ¿Qué significa? Vamos a ver, la sustitución ejemplar es aquel testamento que hace una persona, el padre normalmente o la madre, en el que señala que los bienes que le deje a su hijo, si éste no ha hecho testamento y muere intestado, no van a ir a la persona que la ley determina que conforme a la normativa de la sucesión intestada iría, sino que va a ir a la persona que el propio testador ha determinado. Ha sido utilizado mucho en el caso de familias que a lo mejor los padres estaban separados. ¿Con qué finalidad? Que si yo le dejo los bienes a mi hijo, luego no vayan a mi ex. Con lo cual, a día de hoy, con la nueva norma, habrá otros mecanismos de hacerlo. Pero los que se han otorgado con anterioridad, se mantiene esa idea de que lo que yo le haya dejado a mi hijo, en ese caso, si mi hijo no ha hecho
van a ir a la persona que yo determine, ¿vale? El problema ha sido, en relación con la sustitución ejemplar, que la sociedad hablaba del testamento hecho por la persona incapacitada, y ese es el gran error. El testamento es personalísimo, nadie hace testamento por otro, es imposible, 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 ni con el anterior régimen ni con el actual. Lo que ocurre es que cuando una persona dejaba bienes a su hijo, determinaba que esos bienes fueran a otra persona y no a la que intestadamente le tocaría si no había hecho testamento. Con lo cual, las hechas hasta día de hoy, lógicamente, mantienen su finalidad bajo otra rúbrica jurídica, pero lógicamente el testamento de la persona con discapacidad valdrá por encima de todo, salvo los bienes que yo le haya dejado. Y a partir de hoy hay muchos mecanismos en derecho para poder conseguir la voluntad del testador, que esos bienes tengan una trayectoria determinada, como es a través de, por ejemplo, la sustitución fideicomisaria, que es un término que solo conocemos los que dominamos el mundo del derecho y no tiene por qué conocer el resto de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es explicarle al notario cuál es el deseo, qué es lo que quiere, y el notario ya se encargará de darle esa forma jurídica adecuada y ese traje a medida. No sé si he llegado a contestar todo. Sí, sí, perfectamente. Vamos a ver, vamos a hacer ya 2 bloques últimos de preguntas, uno sobre aplicación y formación y demás, y luego después recogeremos las ultimísimas que llegaron, pero hay una participación muy intensa y también tenemos un tiempo que cerrar, nos quedan como 10-15 minutos, no hay más. Entonces, en cuanto a formación, se está hablando también que cómo formar a las personas con discapacidad y a las asociaciones. Rebeca habla también cómo debería formarse todo el colectivo médico, que es muy importante. De otro lado, también en formación, María Jesús plantea, ¿qué pasará con los operadores económicos? Necesitarán formación también, que nos podemos encontrar con que la forma de resolver los obstáculos que pueden encontrarse las personas con discapacidad, por ejemplo, algo tan prosaico como abrir una cuenta a nombre de la persona con discapacidad en un banco, no se puede efectuar, y lleva toda la razón. Y yo aquí creo que añadiría también el tema de los seguros, y miro hacia Pilar Villarino del CERMI. Yo creo que en el marco del convenio de cooperación que tenemos con la Asociación Española de Banca y con UNESPA, la patronal de seguros, estos 2 temas deben de ser tratados, deben de ser tratados. Yo me lo anoto en la agenda porque son muy interesantes. También teníamos otra pregunta del mundo de la procura, es decir, de los procuradores. También se decía, la pregunta es decir, que podían participar, que podían ayudar y que podían de alguna manera ser tenidos en cuenta. Y ellos lo decían, Eva nos lo decía desde el ámbito de las garantías procesales y la representación jurídica de calidad. Todo el apoyo y ofrecimiento por parte del colectivo de procuradores como personas y profesionales que diariamente son judiciales representando y defendiendo los intereses del justiciable. Podemos informar, asistir, acompañar, intermediar cualquier acción que se precise en este ámbito, a vuestra disposición para formar parte de este maravilloso avance jurídico y social. Gracias, Eva. Voy a ver si me queda alguna más de estos de formación y aplicación, y si no, daría la palabra. Aquí sí, la última, de Carlos. Se ha hablado mucho de la formación y cambio de enfoque de los operadores jurídicos, abogados, jueces, notarios, procuradores, pero la capacidad jurídica y la intensidad de los apoyos deberán finalmente valorar algún otro especialista, psicólogos, forenses, llevan toda la razón. ¿Y qué prevé la ley al respecto? ¿Cuáles serían las pruebas, test o escalas que se pasarán para valorar la capacidad jurídica de cada persona y la intensidad de los apoyos que necesita? ¿Quiénes serán los encargados de emitir estos informes vinculantes, ojo, vinculantes, que ayudarán después a los jueces y a los notarios para resolver el alcance de la curatela y los apoyos necesarios? Gracias, enhorabuena por esta sesión. Muy bien, os doy la palabra para que intervengáis y también, Gregorio, si quiere decir alguna cosa, pues encantado. Y ya tendremos un bloque final y no hay más cabida a preguntas. Muchas gracias. Adelante. Gregorio, ¿quieres tú o...? Adelante, yo creo que vosotros sois los especialistas en estos temas que son muy concretos y muy técnicos.
Pues, a ver, en materia de formación, vamos a ver, es la propia ley la que impone la obligación de formación a todos los operadores jurídicos. Por supuesto que también me parece esencial, en realidad, a todos los sectores que trabajan con personas, servicios, sistemas bancarios, etcétera. Yo puedo hablar desde el punto de vista de la Fundación Equitas o del notariado. La formación por parte del notariado viene ya desde no solo el notariado español, sino desde la Unión Internacional del Notariado Latino, que son 89 países a nivel mundial, que fue en el año 2019 cuando se aprobó la guía de buenas prácticas en esta materia. Es absolutamente fundamental que hagamos formación, pero yo creo que es formación en mesa redonda, y a ver si me explico. Debemos, no solo los operadores jurídicos, formarnos, sino formarnos juntamente con el ámbito social, porque al operador jurídico la norma le es muy sencilla, pero lo que no entiende, y es la percepción que estoy viendo en los diferentes operadores jurídicos con los que hablo, es cómo se articula jurídicamente un sistema de apoyos. Ese es, yo creo que es el gran kit de la cuestión. De ahí que convenios como el firmado con CERMI 11, Notariado y Fundación Equitas sean fundamental para que con el impulso del CERMI de la 11 hagamos esa formación transversal, de mesa redonda. Por parte del notariado estamos ya en ello, juntamente con los demás operadores jurídicos, Consejo General del Poder Judicial, Foro Justicia y Discapacidad, el ámbito de la abogacía, las asociaciones, con lo cual creo que es fundamental. También comparto con la apreciación que han hecho en el ámbito del sector bancario. Los informes, han dicho, ¿quién va a hacer los informes? Los informes, por ejemplo, en el ámbito notarial, se solicitará a la persona que venga a requerir la intervención notarial, tendrá cerca ese sistema de apoyos o esas entidades especializadas o esas personas que conocen a la persona con discapacidad y que ya están trabajando con ellas. El apoyo en la realidad social tiene que existir para que se le pueda dar forma jurídica. El jurista no crea el apoyo, sino que es la sociedad y la familia la que crea ese apoyo para poder ser ejercitados los derechos. Entonces, no vamos a inventar un apoyo, sino que vamos a dar ropita jurídica o traje a medida al apoyo que existe. De ahí que es necesario y fundamental el trabajo conjunto con el tercer sector, con el CERMI, con todas las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, porque si no el apoyo no será posible. Y esa necesidad de formación, y ya termino, por parte del notariado, no solo involucra, como he dicho, al notariado español, sino a todo el notariado mundial, a través de la Universidad Notarial y a través de los diferentes mecanismos que tenemos para poder llegar a esa difusión y a esa formación que es necesaria. Y debemos formarnos todos. Se ha nombrado al ámbito médico, por supuesto que hay que formar al ámbito médico. Desde el punto de vista notarial, a mí me es más importante, me es necesario o me apunta algo, un diagnóstico médico, pero sobre todo me es importante lo que son los informes de los trabajadores sociales. Un diagnóstico médico te dice una patología, pero cada una de las patologías influyen de forma distinta en los seres humanos. Influye la educación, cómo se ha desarrollado, cómo ha ido viviendo esa persona, su trayectoria de vida, y al final lo que intentamos hacer a través de ese sistema de apoyos es brindar ropaje jurídico al apoyo que ya existe, eliminando la sustitución. Lo que no puede ser es que porque tengas síndrome de Down, tengas una discapacidad intelectual, tengas una discapacidad psicosocial, se te niegue solo por razón de discapacidad la posibilidad de tomar decisiones. Nos viene un reto por delante, eso lo tengo clarísimo, y en el que toda la sociedad debemos de involucrarnos en el ámbito de la formación. Torcuato, rápidamente. Sí. Termino, efectivamente, yo apoyarlo todo lo que estaba diciendo Almudena. La formación es imprescindible, la sensibilización también. Se ha avanzado mucho durante todo este tiempo de preparación de la ley en decir que efectivamente el espíritu de la Convención tiene que aplicarse, sensibilizar respecto de lo que es la persona con discapacidad, de lo que necesita y de la forma de actuar respecto de ella. Y por tanto tendremos que seguir haciéndolo. Todavía encontramos muchas barreras sociales, mucha posición lo dice efectivamente la Convención, ¿no? Y mucha posición de superioridad, es decir, pues eso que señalaba anteriormente, que la persona con discapacidad lo hay, por tanto yo decido por encima de él no va a tomar ninguna decisión, él se va a equivocar necesariamente, no sabe de esto, toda esta situación tiene que cambiarse y esto supone formación, supone decisión para estar en una posición diferente, abandonar la posición, eso que ahora se llama posición de confort.
permitiría más bien esa posición de superioridad, de decidir por encima del otro. Señalaba también alguna de las últimas preguntas, las posiciones de los psicólogos también serán importantes. Obviamente la ley no va a establecer, no entra en decir qué tipo de reglas y de test y de pruebas son las aplicables, para nada. Eso es un ámbito que forma parte de la discreción profesional, ¿no? Pero sí será también importante su papel, como el de, señalaba Almudena, de otros profesionales que puedan estar ayudando a determinar el apoyo, ayudando a la persona a ser la dueña de su vida. Tendríamos que cortar aquí, pero como es el primer seminario y tenemos 500 personas enganchadas, no me permitiría acabar sin hacer la repesca final, ¿eh? Os pido muchísima brevedad en las respuestas y voy a tirar de ellas o a sacar adelante las preguntas. Por ejemplo, Ana plantea, ¿qué pasaría si existiese discrepancia entre el tutelado y el tutor? ¿De qué forma se resolvería? Segunda, desde el Departamento de Participación Social de Fundación Intras, Sonia nos pregunta, en Zamora, no nos ha quedado muy claro cómo se va a revisar el caso de las personas en situación de discapacidad que se encuentran incapacitadas en la actualidad para adaptarlo a la nueva ley. Mari Carmen, respecto a la opinión distinta que tengan los padres entre ellos, la madre dice una cosa y el padre la contraria. ¿Cómo hacer? Que María Dolores insiste. Buenos días, mi duda es con respecto a las personas tuteladas por uno de los progenitores, en el caso de personas con discapacidad intelectual mayores de edad. ¿Puede negarse la persona tutora a que la persona tutelada reciba visitas del otro progenitor o de cualesquiera de sus miembros, aunque ésta quiera recibir estas visitas? Bueno, es obvia la respuesta, pero Marta Sunyer, que es Futumat, ¿es conveniente que los padres guardadores de hecho puedan acreditar ante terceros con un acta de notoriedad estas circunstancias para, por ejemplo, solicitar una pensión al hijo o abrirle una cuenta? El INS y el banco que solicitarán que acredite que son guardadores de hecho. Y ya finalmente, ya no cogeremos más, otra pregunta que también lo he oído en otros chats. ¿Tiene, por tanto, las personas con discapacidad responsabilidad penal aunque hayan sido engañados? No corresponde, yo creo que... Pero bueno, si podéis contestar, agradecido. ¿Dónde tendré que dirigir a las familias que ya tengan sus hijos con incapacitación para que hagan la revisión? Izaskun, ¿se podrá prescindir de las rendiciones de cuentas anuales y pasar a plazos más largos de control de 3 años como anuncia la nueva ley? Creo que hay un malentendido, pero si lo podéis dilucidar, agradecidos. Izaskun, de nuevo, ¿la figura del guardador de hecho se podría ejercer sin pasar por el juzgado? Y finalmente, el asunto de los costes. Me parece interesante abordar cómo afectan estos cambios a los costes familiares. Coste para las propias personas con discapacidad. Por ejemplo, ir al notario tiene un coste. Bueno, ahí lo dejo, como dice uno de los anuncios publicitarios de la ONCE. Y ya no hay más preguntas. Daríamos por terminado el seminario, pero vuelvo a insistir, habiendo prácticamente 500 personas enganchadas, no me parecía de recibo no dejar las preguntas sin contestar. Nada más. Adelante y brevedad, por favor. Muchas gracias. Mira, yo voy a ser muy breve. Por una parte, hay algunas de las cuestiones que han planteado. La discrepancia entre la persona que presta los apoyos y la persona que los recibe. Pues sí, eso se va a producir necesariamente. La ley no da soluciones tampoco determinantes respecto de esto. Tiene efectos incluso jurídicos en la validez de los contratos. Yo no voy a dar respuestas definitivas respecto de esto, sino que es una de las cuestiones que se van a suscitar en la aplicación de la ley. Y habrá que ver cómo se soluciona. Ya lo que hay es que efectivamente, bueno, volvemos a lo de siempre. Los principios de la ley es no imponer, no representar, no sustituir, ayudar a la toma de decisiones, utilizar esa figura tan bonita y tan del azar que señalaba Almudena de tirar los dados, ayudar a que efectivamente los dados sean buenos y el movimiento sea lo mejor posible, pero dejar también que, bueno, que al final ocurra lo que sea. Con toda rapidez, la guarda de hecho es una de las figuras quizás más de las modificaciones más curiosas o más interesantes de la ley, porque antes el Código Civil solo le dedicaba un artículo y ahora, como decía uno de sus redactores, si la familia funciona bien, no hay por qué sustituirla. La guarda de hecho puede ser una figura sustancial
de la propuesta de la reforma. Y efectivamente, como señalaba Marta, en algunas ocasiones tiene que estar documentada, porque no puede ir una persona a un banco a decir es que yo desempeño la guardia de hecho, y el banco puede decir a mí que me dice usted, me lo tendrá que acreditar. Ahora la reforma establece la posibilidad de que esto se pueda documentar en una resolución judicial. Entiendo que también cabría, ya se estaba haciendo, documentarlo en una acta notarial, y por tanto puede ser muy positivo que esto sea así. Los plazos de control que también se han señalado. La ley, efectivamente, aplicando también lo que dice la Convención, es que las resoluciones judiciales tienen que ser de control periódico. No puede ser ese planteamiento de que sea de 3 años, no es así, ahí hay un error, como señalaba Miguel Ángel. Los 3 años son de las modificaciones de lo que existe actualmente para acomodarlo a la ley. Pero, en fin, no me voy a meter en lío y confundir más todavía. Lo cierto es que los modelos de apoyo estarán sometidos al control periódico por parte de los juzgados. Y esto, la periodicidad de ese control lo establecerá la resolución judicial, y no debe ser mucho más amplio que el año actual que establecemos las rendiciones de cuentas. En fin, son tantas las cuestiones que quedan abiertas que nos queda a todos profundizar. No, nadie se sabe esto perfectamente, porque supone efectivamente una situación novedosa que tendremos que concretar. Todos vamos a hacer esfuerzos en ese sentido. Me consta que Aikitas, por ejemplo, lo está haciendo, y lo hará también el CERMI. Nosotros, desde Plena Inclusión y desde la Asociación de Fundaciones Tutelares, también tenemos previsto otros seminarios que empiezan el día 7, también como este, dirigido pues tanto a familias como a profesores y demás, o emplazo también a que accedáis en la página web de Plena Inclusión o de Fundaciones Tutelares y de Fundación Aikitas también, respecto de todas estas convocatorias. Nos queda mucho para saber, para formarnos y para acceder realmente al contenido cierto de todo esto. Lo importante es que la persona con discapacidad tenga el centro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar ya aquí. Los medios técnicos están más que optimizados y hay que utilizar el salón para otras actividades. Muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones, a los asistentes por sus preguntas. Ha sido un debate enriquecedor. Quiero recordarles que el próximo 9 de junio, de 17 a 18:15, que serán 18:30, tendrá lugar el segundo seminario, el próximo 9 de junio, titulado La reforma del derecho civil, papel clave y rol del trabajo social en el nuevo sistema de apoyos. Está organizado conjuntamente por los organizadores de este acto, Consejo General del Notariado, Fundación Aikitas, CERMI, Asociaciones Tutelares y Fundación 11, con el Consejo del Trabajo Social. Los trabajadores sociales es una profesión clave, al igual que otros, evidentemente, psicólogos, abogados, etcétera, con lo que iremos siguiendo avanzando. Pero hemos querido empezar por ser el interface fundamental con las familias y con las personas con discapacidad. Yo ya acabo finalmente dando las gracias a todos por los presentes. Este tipo de acciones han sido desarrolladas y están siendo amparadas por el convenio que tenemos entre el Consejo General del Notariado, Fundación Aikitas, CERMI y Fundación 11, que llevamos varios años trabajando. Hemos incluido al resto de asociaciones de las personas con discapacidad, muchas de las cuales forman parte del patronato de esta fundación, y vamos a seguir luchando por el bien de las personas con discapacidad y sus familias. No cejaremos en el intento y, como dice nuestro hashtag, sujetos y no objetos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.